¿Podemos arruinar los planes de Dios? Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos a la comunidad contigo. Es viernes 27 de noviembre y vamos a abrir la palabra para responder a esta pregunta. ¿Podemos arruinar los planes de Dios? Como les dije hace varias semanas, estoy leyendo el libro de los Jueces y una vez más me ha tocado leer acerca de Sansón. Y creo que es uno de los héroes más grandes para los niños. Incluso tiene su canción con la que yo de pequeño me deleitaba una y otra vez. Pero si estudiamos con detenimiento su historia, es terrible. Tal vez preguntan por qué digo esto. Pero por lo menos para mí, el héroe que tenía desde muy pequeño se desmoronó al entender lo que realmente pasó en su vida. Dice la palabra que Sansón fue un regalo especial de Dios para sus padres, ya que su madre era estéril. Realmente era alguien especial. Además, Dios le dijo a su madre que debía ser nazareo, pero incluso antes de su nacimiento. Por esto dio instrucciones para que incluso lo fuese desde el vientre. Las instrucciones para ser nazareo y ser consagrado a Jehová son muy explícitas en Números 6 del 1 al 21 y están muy explicadas en Jueces 13 cuando está hablando de Sansón. Dice que en Jueces 13 en el versículo 1 que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y los entregó Jehová en manos de los filisteos durante 40 años. Había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, que se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y nunca había dado a luz. Y el ángel de Jehová se apareció a la mujer y le dijo: He aquí que tú eres estéril y no has dado a luz, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora guárdate, por favor. No bebas vino ni licor, tampoco comas nada inmundo, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, sobre cuya cabeza no pasará navaja, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre de su madre. Él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Ahora, hacer un voto nazareo era algo temporal, algo que una persona comenzaba en un tiempo y terminaba en otro. Pero con Sansón, Dios lo quería consagrado desde el vientre de su madre. Quería tenerlo separado desde el principio de su vida. Sansón se veía increíblemente prometedor y podemos pensar que el Señor tenía un gran y perfecto plan para él. Pese a las instrucciones, Sansón, cuando era joven, pasó por alto las prohibiciones para un nazareo. Podemos verlo en Jueces, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Tocó un león muerto, que no podía tocar, de donde sacó miel que comió. Miel que no podía comer, porque estaba en un cadáver, y era una comida inmunda. Tocó los cadáveres de los 30 hombres que mató para obtener 60 vestidos que había apostado. También agarró la quijada que estaba aún fresca de una mula con la que mató a 1000 hombres. Aparentemente también tomó vino en los festejos a los que asistió y también él mismo organizó. Estuvo en medio de un viñedo pese a que no podía ni siquiera tocar las uvas. Lo único que no hizo Sansón por mucho tiempo fue raparse la cabeza. Pareciera que Sansón estaba dispuesto a ir en contra del plan del Señor, a abusar de la misericordia del Señor. Lo increíble es que pese a todo lo que Sansón hizo, Dios lo utilizó. ¿Acaso Sansón podía arruinar los planes de Dios? ¿Por qué Dios no lo desechó? Saben, Dios utilizó a Sansón, aunque tenía una doble vida. Y me dirán, ¿qué? Sí, Sansón tenía una doble vida. Es algo que realmente impacta. Vemos a Sansón siendo juez del Señor para Israel por 20 años. Eso es lo que nos dice el versículo 20 del capítulo 15.
Y el versículo 31 del capítulo 16. Durante 20 años, Sansón fue el representante del juez supremo, de Dios, para el pueblo de Israel. Pero en todo ese tiempo hizo lo que quiso en las ciudades de los filisteos. Y los filisteos eran sus enemigos. Y luego volvía a su pueblo y juzgaba a Israel. Uno de los grandes problemas de Sansón fueron las mujeres. Es increíble ver que él tenía fascinación por las mujeres filisteas, las mujeres que no eran de su pueblo. Aunque el Señor había prohibido a su pueblo expresamente hacerlo, y eso está en Deuteronomio 7. Sansón sabía de la ley de Dios. Siendo juez de Israel, él tenía presente la ley para juzgar los problemas que se presentaban en el pueblo. Pero lamentablemente tenía una doble vida. Tenía una esposa en una ciudad filistea y la iba a visitar y luego volvía a su ciudad en Israel. Sabía exactamente qué es lo que debía cumplir como nazareo. Y seguramente instruyó a las personas que querían cumplir con ese voto. Pero en secreto, él mismo rompía ese voto. Su vida estuvo llena de secretos. Y no contaba a nadie lo que hacía. Por lo menos a nadie de su pueblo. Porque si se enteraban, según la ley, él ya no era nazareo. Estaba en grandes festejos, en grandes banquetes que él organizó, pero lo hacía fuera de su tierra, con los filisteos, donde él era visto por el pueblo, pero no lo hacía, donde él realmente era admirado como siervo de Dios. Ahora, me ponía a pensar en nosotros. Y saben, yo siempre me he preguntado, ¿no hemos querido estar lejos de donde vivimos, donde nadie nos conoce, para hacer algo que no nos atrevemos a hacer donde nos conocen? Y tal vez no, pero ¿cuántas veces pecamos en la intimidad de nuestra casa, o en la soledad de nuestra oficina, o yendo a algún lugar a ocultas? ¿En qué pecado estamos involucrados que, porque no ha sido descubierto por nadie, persistimos una y otra vez? Tal vez tenemos un pecado favorito, del que se ha enterado solo nuestra familia. Pero los hemos condicionado y no dicen nada porque no quieren destruir la imagen que nosotros tenemos delante de las personas. Y la pregunta ahí es, ¿no estaremos viviendo como Sansón? Podemos vivir una vida doble, haciendo las cosas con apariencia de cristianismo, cuando estamos en el círculo cristiano. Pero somos completamente diferentes cuando estamos fuera de ese círculo de amistad. Ahora, lo triste es el testimonio que Sansón daba a los filisteos, porque él era juez de Israel, era una persona muy admirada en el pueblo de Israel. Pero ese mismo juez de Israel era una persona que estaba en festejos, tal vez borracho, que estaba buscando pleitos. No mostraba a los filisteos el carácter de Dios. Podían pensar que el Dios de Sansón era un Dios agresivo, que usaba a las personas corruptas para administrar justicia en su pueblo. Ellos sabían quién era Sansón. Y lo que mostraba Sansón era horrible. Y es que nosotros podemos mostrar lo mismo a las personas cuando vivimos una doble vida. La historia de Sansón puede repetirse una y otra vez. Lo triste sería ver esa repetición en nuestras vidas. Pero saben, pese a todo eso, y tal vez no entendemos por qué, y deberíamos preguntarle por qué, vemos a Dios usando a Sansón para sus propósitos. Ahora, como les digo, ¿por qué?
Muchas veces no entendemos por qué Dios usa una persona así para cumplir sus propósitos. Pero ¿saben qué? Lo cierto es que Dios es soberano y nadie puede arruinar los planes de Dios. Él puede usar a una persona como Sansón para cumplir su propósito. Los filisteos habían dominado al pueblo de Israel, por lo menos a una parte de ese pueblo, y los tenían atemorizados. Y Dios quería proteger a su pueblo de los filisteos y lo hizo a través de Sansón. Pero la pregunta persiste, y cuando estaba estudiando la vida de Sansón, me preguntaba si Dios podía utilizar a alguien tan reprochable para cumplir sus propósitos. Y la respuesta es que sí, Dios puede utilizarlo. Y sería triste para nosotros que el Señor nos utilice si nosotros tenemos una vida así. Pero ¿saben qué? La palabra del Señor nos dice que Dios usó a Faraón para sus propósitos, para su gloria. Dios usó a Judas para cumplir sus propósitos y para dar gloria a su Hijo. Ahora de nuevo les digo, sería triste que el Señor nos utilice pese a tener una doble vida. Cuando vivimos de una forma en la iglesia y de otra forma muy diferente fuera de ella. Y saben, no creo que sea motivo de orgullo para nadie que el Señor nos utilice pese a nuestra condición. Pero de algo tenemos que estar seguros. Por más que hagamos lo que hagamos, no vamos a arruinar los planes del Señor. Y Él los va a cumplir incluso en nuestra necedad. Y tal vez eso nos va a traer mucho dolor y tal vez hasta destrucción. Es imposible pensar que el Señor se haya agradado en los actos de Sansón. Y el final de Sansón es tan triste como su comienzo y todo su vivir. Pero incluso el Señor utilizó la necedad en la que vivía Sansón para proteger a su pueblo y para cumplir su propósito. Y como el tema es un poco más largo, vamos a seguir hablando la próxima semana de cómo nosotros ni nadie puede arruinar los planes del Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos das para poder leer tu palabra y para poder ver, Señor, tu soberanía por encima de todas las cosas. Pero Padre amado, te pedimos que tú nos ayudes y que nos libres de vivir una doble vida como la que vivió Sansón. Señor, te queremos pedir que tú nos ayudes a ser personas transparentes, a ser personas sin doblez, a ser personas sinceras, genuinas, para que podamos vivir lo que decimos y para que podamos vivir lo mismo en todo lugar. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, es todo por hoy. Que el Señor les bendiga. Buenos días.